Buenas tardes, hermanos. Todos ustedes muy preparados. ¿Me escuchan? Yo no. Sí. Pero bueno, ahí sí. Bien, la canción no la habíamos acordado con el pastor, pero genial el tema, creo en Dios. Viene muy bien a la predicación de esta mañana, esta tarde. Y como es lo usual, ustedes ya saben, tratar de predicar cosas que tienen impacto en mi vida. Y esta predicación de esta tarde está principalmente, pero no exclusivamente, dirigida a los padres y también a los que van a ser padres. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué es lo que lleva a algunas personas a abandonar la fe? ¿Qué es lo que hace que algunas personas renuncien a su fe, a sus creencias? Para muchos eso es algo muy doloroso, y sobre todo para los padres. Y yo diría que después de el mayor de los temores que puede tener un padre, que es que algo malo le ocurra a los hijos, desde el punto de vista de la salud, de su integridad física, yo creo que más o menos en el mismo rango está el que ellos abandonen la fe, que ellos crezcan después de una vida en los caminos del Señor, viniendo a la iglesia, escuchando historias bíblicas como la que el pastor les contó, asistiendo a conquistadores, a las clases de escuela sabática, y después de un día, ya cuando entran en la adolescencia o ya en la adultez temprana, decir, no, la fe no es para mí, ya he dejado de creer en Dios, ya la fe no me sirve, la fe no es algo que quiera seguir adelante con eso. Y terminen abandonando aquello en lo cual como padres también hemos invertido mucho esfuerzo y que sobre todo lo hemos hecho con la convicción que es lo mejor para ellos. Porque si nuestros padres, que fue mi caso personal, yo también con mis dos hijos, les enseño los caminos del Señor, es en la convicción de que eso es lo mejor para ellos. Más allá de que aprendan matemática, historia o geografía en el colegio, la principal asignatura es el conocimiento de Dios. Por ahí dice las Escrituras que comienza recién la sabiduría. Por lo tanto, no creo equivocar si digo que una de las cosas más dolorosas que nos puede pasar como padres es ver a nuestros hijos abandonando la iglesia. Y desde pequeño yo vi eso. No obviamente en mi caso personal, pero sí con hermanos de iglesia. Yo tuve, no era amigo mío, pero un chico que conocí en la iglesia, de esas personas que tú dices, qué poderoso es la fe de este chico. Predicaba, iba a conquistadores, en la actividad que había en la iglesia él participaba. Pero ya adulto, no creo que ni siquiera adulto, creo que tendría como unos 16, 17 años. Él comenzó a tener otras amistades y poco a poco empezó a abandonar la iglesia. Hasta el punto que llegó a estar preso. Yo perdí el contacto con él, no sé si él habrá vuelto a la iglesia, pero fue una historia muy triste porque el chico realmente era de esas personas muy, muy comprometidas con el Señor. Y por supuesto, para los padres, que también eran un matrimonio bastante entusiasta y trabajadores en la iglesia, fue muy doloroso. Al fin y al cabo, los dos hijos que este matrimonio tenían terminaron fuera de la iglesia. Uno se pregunta, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué salió mal? Desde chiquititos, leyéndoles su lección de escuela sabática todos los días, yendo a cada actividad de la iglesia, creando en la casa un ambiente cristiano, ¿qué salió mal? Entonces, es un tema que podríamos estar mucho tiempo discutiéndolo y es un tema muy importante. Pero aquí en estos breves minutos quisiera compartir con ustedes 4 razones por las que mayormente, no son las únicas, pero mayormente las personas
abandonan la fe. Quisiera partir entonces con la primera de ellas. Las personas rechazan a Dios o abandonan la fe porque a veces tienen preguntas que no están respondidas en relación a la fe. No hay un orden, pero es la primera categoría que se me ocurrió, y que es cuando las personas tienen preguntas relacionadas con su fe, pero en la iglesia, entre los hermanos o en el material literario disponible, no hayan respuestas. Muchas veces este tipo de personas son las que tienen preguntas del tipo más intelectual, ¿sí? Por ejemplo, acerca de la existencia de Dios. Por eso me llama la atención la canción, creo en Dios. ¿Por qué creemos en Dios? Bueno, no sé, me lo enseñaron, chicos. Llega un momento en el crecimiento, y yo creo que cada uno de nosotros lo ha vivido en mayor o menor profundidad. Pero todos en algún minuto se nos presenta la interrogante de por qué creo lo que digo creer. Una vez escuchando a un psicólogo en un video de YouTube, decía el tema de la creencia, él hablaba acerca de lo que significa creer. Y él decía, la creencia no es aquello de lo cual decimos que creemos. O sea, cuando yo digo yo creo en Dios, esas son tus meras palabras. La creencia está embebida, está contenida incluso en nuestro cuerpo. Incluso en nuestro cuerpo. Es como cuando ustedes ven a alguien que les dice, oye, no sé, por ejemplo, han escuchado hablar del lenguaje corporal, ¿cierto? Cuando las palabras dicen una cosa pero el lenguaje dice otra. Esa persona tiene una disonancia entre ambas cosas y por lo tanto lo que en realidad cree es lo que su cuerpo está hablando. Entonces, por eso este psicólogo dice que la creencia llega a estar como enraizada en nuestro cuerpo. Eso es lo que creemos, ¿sí? Y no tanto en las palabras. Entonces la pregunta va de vuelta. ¿En qué creemos? ¿Y por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos lo que decimos creer? ¿Sí? No, yo creo en Dios. ¿Pero realmente nos hemos enfrentado a ese examen? Hablo personalmente, porque es una pregunta personal. Personalmente sí, y no fue hace mucho. No crean que ustedes, por haber nacido en el cristianismo de cuna, en un hogar adventista, todas esas preguntas están respondidas. No, es un crecimiento. Y en algún momento de mi vida me empecé a plantear eso. Y fue cuando conocí a Leonardo. Tenía yo 16 años, tercero medio, en Chile. Ese es el penúltimo año de la secundaria. Y este chico, nuevo en el colegio, en mi curso, y él había repetido el año. Venía de otro colegio, pero era un chico muy clever, muy inteligente. Y con él empezamos a conversar de diferentes temas. Y era el tipo de persona que todo lo filosofaba, todo lo cuestionaba. Estaba en la edad, ¿cierto? Le gustaba tener la razón, entablaba discusiones con los profesores, y en cuanto supo que yo era cristiano, me desafió. Y comenzamos durante todo ese año, porque estuvo solamente un año conmigo. Fue la primera vez que sentí que mi fe era desafiada. Porque cuando hablaba de Dios, yo le decía, sí, pero en la Biblia está tal cosa. Yo le decía, compañero, en la Biblia usted no me hable porque yo no creo en la Biblia. Yo no creo en Dios. Así que si tú me vas a hablar, tenemos que encontrar terreno común. Y la Biblia no es terreno común para mí, porque yo no creo en la Biblia. Entonces, yo quedaba totalmente bloqueado. Y sentía que en la iglesia nunca me prepararon para esto. Siempre escuché predicaciones de, no sé, Moisés, de los próceres de la fe y de sus enseñanzas, pero no estaba preparado para alguien que me dijera, yo no creo en la Biblia. Yo la tomaba como punto de partida. Por lo tanto, para mí fue la primera, comillas, crisis que tuve. Años después, cuando ya estaba en la universidad, ya estaba a punto de terminar, comencé a trabajar en un centro de neurociencia. Yo le he contado. Y
también de los 100 trabajadores que habíamos ahí, habíamos 2 cristianos. Enfrenté, por decirlo de alguna manera, un bullying pero suave, no un bullying suave. La gente cuando íbamos a almorzar y salía por alguna razón el tema de la religión o algo, hacían caricaturas de mis creencias. Y mi jefe, sobre todo, era el que más molestaba con eso. Y por lo tanto, segunda crisis entre comillas. Y hasta entonces, yo ya tenía, ¿cuánto? No sé, 26 años, 27 años, no sé. Todavía no resolvía ese tipo de problemas. Y no fue hasta cuando estuve acá en Alemania. Por eso les digo, no siempre respondía a esas preguntas de mi parte. No fue hasta cuando estuve en Alemania, año 2016, invierno, enero, febrero. Yo llegué de Chile, fuimos de vacaciones, y ahí algo me hizo clic, algo me pasó acá. Le dije, no, esto no puede continuar. Sigo teniendo las mismas dudas que tenía cuando estaba en el colegio, cuando estaba trabajando con estos colegas. Esto tiene que ser respondido. Y no encontraba soluciones dentro de la iglesia. Y eso es, yo no sé usted, pastor, si sabrá, pero yo no encuentro mucho material dentro de nuestras propias filas que aborden temáticas como la existencia de Dios o por qué el cristianismo es verdad en relación a otras religiones. No sé, yo no encontraba mucho. Así que empecé a ampliar mi rango de búsqueda hasta que di con autores cristianos, pero de otras denominaciones, que tocan estos temas. Y consumí toda la literatura que pude. Leí cuanto pude. Vi videos en YouTube y empecé a hacer sentido de los argumentos a favor de la existencia de Dios, hasta que esto se ancló en mí y me empezó a hacer sentido. Y ahí como que tuve un respiro. Fíjense, ya viejo ya. Yo tenía, no sé, 34 años. O sea, después estas preguntas que pueden comenzar a los 16 años, recién cuando tenía 34, 35 años, las comencé a responder. Y sentí una inmensa paz, porque sentía que eso era lo que me podía jalar hacia afuera. El terminar un día diciendo, no, esto es falso. La fe cristiana es falsa. Y tenía un miedo enorme de eso. De verdad. Yo quería creer que el cristianismo era verdad. Quería. Pero había algo dentro de mí que me decía, no, lo primero es la honestidad intelectual. Tienes que ser honesto con lo que tú crees que es verdad, no con lo que tú quieres creer. Y por eso dije, no, esto ya tiene que tener un fin. Y si ustedes van a mi casa, van a encontrar 2 estantes de libros y una corrida entera de libros se dedica al tema de la apologética, que es un tema muy querido por mí, porque me sacó de algo que podría haber terminado mal. O sea, yo fuera de la iglesia. Pero encontré que ya gente en el pasado había tenido las mismas dudas que yo y que gracias a Dios las habían podido responder. Y es más, y que hay mucha gente dedicada a este tema. Así que, padres e hijos, si ustedes tienen hijos que tengan esas dudas acerca de la existencia de Dios, que consideren que Jesús nunca existió, que es un mito, que la Biblia es un libro anticuado, como hoy día en la escuela sabática, en Vesper, estábamos hablando, una hermana mencionó eso, que se sintió muy mal porque una amiga le dijo eso. Si ustedes tienen todo ese tipo de dudas, que no son particularmente las dudas que el adventista responde, hay literatura, hay material y esas preguntas están respondidas hace rato. Así que no permitan que sus hijos, sus sobrinos, sus familiares, amigos chiquititos que tengan, entren por ese camino de la crítica, ¿ya? Y terminen yéndose. Porque no hay nada de intelectual en eso. O sea, son preguntas intelectuales, por supuesto, pero muchas veces hay una confusión en creer que por ser más escéptico, se es más inteligente, más intelectual o algo así. Eso no es verdad.
Así que esa es la primera razón que yo diría. Las preguntas, hay personas que albergan por mucho tiempo preguntas no respondidas. Pero las preguntas están respondidas. Hay evidencia, hay material. ¿Ya? La segunda razón que yo creo que por qué las personas abandonan la fe es porque en realidad han llegado a un punto en que piensan que la fe no les ofrece nada. En otras palabras, las personas se decepcionan, ¿ya? Al ver que la fe que ellos y los demás miembros de la comunidad cristiana dicen tener, en realidad no hay una diferencia con el mundo. No sé si me explico. Cuando alguien está enfermo y se está descubriendo una nueva droga para una enfermedad, lo que se hace es se juntan dos grupos de personas, elegidos aleatorios. A uno se les da el placebo y al otro se les da la nueva medicina. ¿Sí? Y se comparan los efectos del placebo con la nueva medicina. Si esas diferencias son sustanciales, entonces uno concluye que la medicina en algo contribuye. Hay personas que usan el mismo concepto pero con la fe. ¿Es la fe algo que me contribuye? Y las personas miran. Tengo aquí un grupo de personas, todas diciendo que son cristianas, pero yo veo un grupo equivalente afuera y no veo ninguna diferencia. No hay diferencia. Las personas siguen siendo iguales, no veo diferencias en el carácter, no veo diferencia en que sean mejores personas, no veo diferencia en sus estados de ánimo. Se supone que los que somos cristianos deberíamos andar más felices por la vida, ¿ya? Porque tenemos en última instancia una esperanza. No, estamos igual de estresados que el resto, estamos igual de enojados que el resto, tenemos los mismos problemas que el resto, bueno, pero ¿qué diferencia? En total, la fe parece que no hace nada, no contribuye en nada, no hay una diferencia. Así que si esta medicina me está entregando lo mismo que el placebo, significa que no hay diferencia. ¿Para qué entonces seguir consumiendo la medicina? ¿No? Entonces, bueno, gasto mi tiempo en otra cosa. Hay muchos que piensan de esa manera. Y ese es un pensamiento peligroso. Bueno, peligroso por el motivo obvio que las personas pueden terminar fuera de la iglesia, ¿cierto? Pueden terminar perdiendo la salvación. Pero el problema, padres, de nuevo, el problema es que en esos casos, nosotros como padres o como maestros de la iglesia, hemos fallado en entregar las buenas nuevas del Evangelio. Ese ha sido el error. Si mi hijo o mi hija no ven la diferencia entre abrazar la fe o no abrazarla, significa que, al menos yo como padre, he fallado en hacerles ver el valor del Evangelio. Y eso es una de las cosas que, bueno, Felipe, con él converso mucho acerca de estos temas, pero yo obviamente no hago filosofía con él, este tipo de cosas, le cuento historias como el pastor hizo recién, y tratamos de sacar una enseñanza, ¿sí? Pero en última instancia, lo que estamos tratando de hacer con los hijos es que no solamente estamos apuntando a una vida futura, no solamente nos queremos salvar, porque muchas veces cuando ponemos tanto el objetivo en la salvación última de nosotros, ponemos las soluciones allá en el futuro. Y ese futuro, estarán de acuerdo conmigo, que puede ser ahora, porque podemos salir a la calle y pasa un auto y morimos y Cristo vino ahí, ¿cierto? Porque quien se muere, Cristo viene en ese momento para el que se muere, porque la próxima vez que abra los ojos va a ver a Cristo. Entonces, Cristo puede venir en ese momento, pero puede venir también cuando seamos viejitos y nos muramos. O puede venir en un año más cuando Él venga por segunda vez y tengamos el beneficio de verlo en vivo y directo sin conocer la muerte, ¿cierto? Pero
muchas veces el énfasis del cristiano se pone demasiado en la salvación futura, como que todo estuviera en el futuro. Y yo pienso que eso, pese a que es correcto, no es todo. Las escrituras son muy importantes no solamente porque nos dicen cómo salvarnos. Las escrituras son importantes porque nos dicen cómo vivir bien. Y vayan a la literatura. Hay un autor, hay un matemático de hecho, que ganó un premio Nobel de literatura que se llama Bertrand Russell, y él escribió libros acerca de cómo conseguir y buscar la felicidad. Si ustedes leen ese libro, el libro está lleno de consejos acerca de eso. Pero nosotros tenemos los consejos mejores de todos, los más curados, como se dice, como diría un director de museo. Son los consejos más curados, más afianzados, ¿sí? Que nos permiten vivir una vida buena aquí y ahora. La fe no tiene solamente valor por la salvación en el futuro, por la vida eterna, sino que la fe tiene valor aquí y ahora para vivir bien. ¿Quieres tener una vida con menos estrés, con más amigos, una vida más feliz, más en paz? ¿Quieres tener una vida con sentido? Ojo, con sentido, no todas las formas de vida te llevan al sentido. ¿Quieres tener una vida con sentido? Bueno, la fe está para eso. La fe te entrega sentido en tu vida. Y cuando la vida tiene sentido, los golpes de la vida duelen menos. Claro que sí. Cuando algo en la vida tiene sentido, cuesta menos el esfuerzo que se hace por eso. Cuando yo sé que, un ejemplo bien pedestre, cuando yo sé que al ser estudiante de enfermería o médico, no sé, póngale lo que quiera. Si yo soy enfermero o estudiante de medicina, entonces mi esfuerzo por quedarme una noche entera estudiando, o por privarme de ciertas cosas que quiero hacer, por estudiar, sé que eso va a traer a la larga muchos beneficios, no solamente para mí, sino para el resto de la comunidad, porque voy a poder salvar vidas, ayudar gente, mejorar en la calidad de vida. O sea, hay una infinidad de... Entonces, eso, el saber que esa es la paga, me ayuda a perseverar. Y ahí está la clave. Otro ejemplo, y yo lo he contado algunas otras veces, pero siempre pienso en la final entre Francia y Argentina hace un par de años atrás, y que fueron a la larga, ¿cierto? Y yo veía 22 jugadores cansadísimos, ya acalambrados, no querían seguir corriendo, muertos, entre ellos el Messi. Estaban muy cansados, no querían seguir. No, si querían seguir. ¿Por qué querían seguir? Porque querían abrazar la copa, querían alzarla, ¿sí? Pero sentían dolor, sentían cansancio, sentían que sus huesos ya no resistían más o que sus músculos ya se doblaban, por supuesto. Pero el abrazar la copa, la victoria, te lleva a dar un poco más, a seguir más. Y estoy absolutamente seguro de que cuando finalmente Argentina gana, yo no creo que ellos dijeran, ya ganamos, por fin, ya vamos a ir a acostar, porque estoy muy cansado. No. Nadie haría eso. ¿Cierto? Nadie haría eso. Lo mismo pasa en la vida. La vida, si tú no tienes un sentido en la vida, entonces, claro, los golpes de la vida duelen. Pero cuando tienes un sentido, un por qué las cosas se hacen, entonces, pese a que puedan venir dolores en la vida, tú miras a ese norte, vamos, sigamos. Y no hay sentido más profundo, más que llene todos los espacios de la vida que el de la fe. Amén. No hay filosofía, no hay carrera académica o laboral, no hay. Lo único que te puede llenar completamente tu vida, todos los espacios, y aun cuando te quedes en una isla solo, es la fe. Amén. Porque incluso en esa isla solo, allá también está Dios. Incluso tú estando ahí, Dios tiene un propósito ahí para ti. Así es. Entonces, mensaje para los padres, no fallar en explicar las bondades del Evangelio a los hijos.
para que ellos entiendan la diferencia entre abrazar el cristianismo, abrazar la fe y no hacerlo. Tercero, las personas rechazan a Dios porque en su vida otras cosas han cobrado más importancia. Y esta es una razón súper típica, sumamente típica. Poco a poco, las personas, en muchas ocasiones, van tomando más responsabilidades, se involucran en diferentes cosas, de tal manera que ya parte esto porque un día no estudié la lección, o un día no oré, y después fueron 2 días, y después fueron 3 días, y así después me acostumbré a no estudiarla durante la semana, solo el sábado. Pero un día se presentó una emergencia y no pude ir a la iglesia. Y después fueron 2 veces, y así, hasta que poco a poco es como que la fe y todo lo que ello involucra va quedando acorralado en la vida. Acorralado. Hasta que falta un pequeño golpecito y todo lo que involucra la bolsita de la fe, se cae. Y se queda todo por otra cosa, cualquier otra cosa. No sé, trabajo, familia, todas las demás cosas. ¿Sí? A mí me gusta mucho, hay un texto, una parábola, que es, creo que no, pastor, ayúdame, cuando habla acerca de lo, aprender de mí que soy manso de corazón y humilde, ¿ya? Yugo, la del yugo, ¿cierto? Sí. A mí me gusta mucho ese texto porque siempre lo leí y nunca lo entendí. Y lo leía como, sí, claro, el yugo, sí, es más fácil, mi carga, claro, ya, ok. Pero había una parte en ese texto que no me cuadraba, pero no me daba cuenta que no me cuadraba, sino que fue tiempo después que leí, esto es raro acá, ¿por qué dice esto la Biblia? Y ahí, cuando empecé a ir más profundo, entendí. Y tiene que ver precisamente con esto, que es esa parábola, o ese mensaje de Jesús, le habla a quienes están con muchas cargas, ¿cierto? Habla del yugo, ¿ya? Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿ya? Pues, ligera mi carga, dice. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero después el siguiente texto dice, y aprended de mí que soy manso. Y esa parte es la que no me cuadra. Quizá ustedes sí, no lo sé, pero a mí no me cuadra. Porque dice que soy manso. ¿Qué tiene que ver la mansedumbre con el estrés? ¿Qué tiene que ver la mansedumbre con el estrés? ¿Por qué Jesús se pone a sí mismo de ejemplo manso? Jesús puede ser ejemplo de muchas cosas, pero ocupa la mansedumbre. Extraño, ¿no? Bueno, después me hizo sentido. Cuando uno está estresado, ¿qué es lo que produce el estrés? El estrés lo producen las diferentes responsabilidades que tenemos en la vida. A veces esas responsabilidades no las buscamos, nos cayeron simplemente. Una enfermedad, un accidente, son cosas que nadie buscó, pero te llegaron. Pero poniendo esas aparte, cuando uno en la vida trabaja mucho, tiene demasiadas responsabilidades, demasiados compromisos, y empieza como a atrapar incendios, claro, llega un punto en que uno puede colapsar. Hay gente que colapsa, de hecho hay hasta un término para eso, le llaman burnout, ¿cierto? Uno puede entrar en burnout. Y Jesús ahí llega y dice, momento, lleva mi carga, lleva mi yugo, esto es más fácil. Y aprended de mí que soy manso. Bueno, la mansedumbre, yo entendí que la mansedumbre tiene que ver con la humildad, con el reconocer que no soy Superman, que no puedo hacerlo todo. Y cuando yo reconozco eso, automáticamente me pongo límites. Digo, no. Yo no puedo hacer todas las cosas que me están pidiendo que haga o que me gustaría hacer. Yo puedo hacer esto, sin poner en riesgo, por ejemplo, mi vida espiritual o mi vida familiar. Tengo que poner un límite. Pero para eso tengo que ser manso. Tengo que ser humilde. Si no soy humilde, yo sigo metiéndome en cosas y sigo comprometiéndome más y lleno mi agenda hasta el punto que puedo explotar.
Y por eso Jesús se pone como ejemplo. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis reposo para vuestra alma. Entonces, no permitamos que las cosas de la vida empiecen a desplazar nuestros compromisos con Dios. Y con compromisos en Dios, hermano, no me entiendan mal, no estoy diciendo los compromisos de cargos de iglesia, porque incluso los cargos de iglesia a veces las responsabilidades pueden tornarse nocivas cuando es demasiado lo que tienen que hacer. Y aquí yo voy a citar a un colega del pastor. Una vez hablando con uno me decía así, incluso el día de reposo se transforma como un día de no reposo para mí, porque tengo tantas actividades en tantas iglesias que hay que predicar en esta, que tengo reunión con los ancianos, que hay que coordinar algo con el departamento de jóvenes, y al final no se consigue el objetivo que es del día de reposo. Así que ojo, no es eso. Es que nosotros debemos tener este encuentro con Dios, debemos tener esta meditación diaria en lo posible con Dios. No debemos permitirnos que nuestra agenda diaria se colapse por otras actividades, dejando fuera nuestra fe. Y esa es una enseñanza que debemos darle también a nuestros hijos. Pues los hijos tienen que saber que cada día tiene que haber una pausa. Y en la semana esa pausa se llama sábado. Pero en cada día esa pausa le podrán poner otro nombre, pero puede ser en la mañana. Pero debe haber ese instante de silencio, de Rubén, de tranquilidad, de calma, de pensar qué es lo que hice, qué es lo que estuve mal. Dios, ayúdame, guíame, oración, estudio, meditación. Eso debe existir. No debemos ser consumidos por nuestras responsabilidades. Cuarta y última, con esto termino. Las personas se alejan de Dios porque nunca toman una decisión personal con Él. Y estresemos ahí personal. ¿Quiénes son esos? Hijos de pastores, hijos de líderes de iglesia, hijos de cristianos. Son traídos a la iglesia y prácticamente es como que, bueno, no les queda otra. ¿Sí? Y prácticamente uno decide por ello, no, a la iglesia va porque yo digo, porque pum, pum, pum. Pero un buen padre siempre se va a equivocar, porque una de las cosas en que consiste ser buen padre es este juego entre como los pedales del automóvil, entre soltar el embriague y apretar el acelerador, pero aquí es entre darles libertad, ¿sí? O sea, quitar el freno de la presión, pero a la vez que tomen más responsabilidad. Hay un juego aquí de pedales. Y en la medida que nosotros, si quitamos demasiado, si les damos demasiada responsabilidad o libertad muy rápido, es posible que se equivoquen. Lo más probable es que se van a equivocar. ¿Ya? Pero si no les damos nunca libertad, eso es garantía segura también de una equivocación cuando sean adultos, porque no van a estar preparados para la vida adulta. Y de eso se trata de criar un hijo, es prepararlo para la vida adulta. Entonces, hay un juego de pedales acá. Y ese juego tiene que ser muy bien tuneado, tiene que ser bien medido. ¿Sí? Ahora, en la medida que nosotros vamos dando libertades, tenemos que siempre incentivar a la toma de responsabilidad. Las libertades no son gratis, las libertades van atadas indisolublemente con las responsabilidades. ¿Quieren más libertad? Genial. Pero vas a tener que asumir más responsabilidad. Y tener más responsabilidad puede no gustar. Pero tienes que poder. Ese es el camino, no hay otro. Entonces, hermanos, en algún momento permitan que sus hijos se equivoquen. O lo voy a decir en positivo. Denle libertades. O, por supuesto, esto depende de cada uno de nosotros. Pero tienen que haber esta posibilidad de su hijo para elegir. Si ustedes siempre eligen por él en torno a las cosas espirituales, va a llegar el momento en que ellos puedan decir, por fin decido yo, y yo decido hoy nada más con la iglesia, nada más con Dios, nada más. Siempre fue obligatorio, siempre fue forzado, nunca fue mi elección. Así que por fin respiro.
por fin puedo irme. No queremos eso. ¿O hay alguien aquí que quiere eso? Nadie quiere eso. Todos queremos que ellos permanezcan. Y por lo tanto, en dosis saludables y controladas de libertad, podemos ir dando empujoncitos a nuestro hijo para que vaya tomando pequeñas decisiones, pero a la vez que esas decisiones vayan siendo conscientes y en la dirección que Dios quiere. Así que hay un balance. Bien, hermanos, les quería tocar estos 4 puntos que creo que son muy importantes para todos nosotros, particularmente, como les decía, para los que somos padres, pero también para los adultos, ¿ya? Porque todos nosotros tenemos gente conocida, que son amigos, familiares, que están en la fe y que quizás están tambaleando, ¿no? Y que quizás está medio insegura en la cosa. Esto no es para el Estado cuando la persona ya está fuera, ¿sí? Ya cuando la persona está fuera, ahí quizás son otras estrategias las que se pueden aplicar, pero podemos ir aplicando estrategias si detectamos a tiempo cuáles son los requerimientos, las inquietudes que las personas tienen. Hay más motivos, hay más razones. No he agotado la discusión, pero estas son las 4 más usuales, ¿sí? Y para cada opción, para cada problema, para cada situación, existe una solución. Existe. Cosa de que se pueda discutir y se pueda hablar para que la persona no termine tomando esa decisión que es muy dolorosa. Que el Señor los bendiga. Vamos todos em pé, terminar com a música. Eu quero trabalhar para o Senhor, ¿sí? Vamos trabalhar para o Senhor. Eu quero trabalhar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, mis labios del pecado libertar, llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Que quiero trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Vamos. Buen Dios que está en los cielos,
Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra y meditar en ella. Y en esta ocasión especial te queremos pedir, Señor, que tú nos des la sabiduría para poder ayudar a nuestros hijos, Amén. a nuestros seres queridos, a mantenernos firmes en la fe. Amén. Que podamos tener la convicción, la sabiduría, el tacto, el tino, las palabras necesarias, el consejo adecuado para que en esos momentos decisivos, cuando la persona tiene dudas, podamos ayudarla a que permanezca en tus caminos. Amén. El consejo no es solamente para los terceros, sino también para nosotros mismos. Amén. Señor, que si estamos pasando por momentos de duda, si estamos en medio de una situación donde estamos susceptibles a cualquier corriente, a cualquier viento que nos empuje en alguna dirección, que podamos tener la certeza de que ya otros pasaron por esto antes que nosotros y que la sabiduría para atravesar esos momentos ya está. Amén. Señor, bendícenos, ayúdanos a, como decíamos, ser humildes de corazón, entender que necesitamos de ti, que no podemos hacer todo y que cada día podamos tener ese reencuentro, esa renovación de votos contigo. Te lo queremos pedir, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.